Un libro, una voz presenta Juicio y sentimiento. Un libro escrito por Jane Austen. Con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 8. Capítulo 36. Pocos días después de esta reunión, los periódicos anunciaban al mundo que la señora de Thomas Palmer, Esk, había dado felizmente a luz un hijo y heredero. Un párrafo muy interesante y satisfactorio, al menos para todos los íntimos que sabían la noticia de antemano. Este acontecimiento, de suma importancia para la felicidad de la señora Jennings, produjo una alteración pasajera en su distribución del tiempo e influyó, en similar medida, en los compromisos de sus jóvenes amigas, pues como la señora Jennings deseaba estar lo más posible al lado de Charlotte, iba a verla cada mañana nada más vestirse y no volvía hasta últimas horas de la tarde. Y las señoritas Dashwood, a instancias personales de los Middleton, se pasaban el día entero en Conduit Street. Por propia comodidad, habrían preferido, con mucho, quedarse en casa de la señora Jennings, al menos toda la mañana, pero tampoco se trataba de porfiar contra los deseos de todo el mundo. Sus horas fueron así cedidas a Lady Middleton y a las dos señoritas Steele, para quienes su compañía era de hecho tan poco valiosa como declaradamente perseguida. Eran demasiado inteligentes para ser compañía deseable para la primera, y en cuanto a las segundas, las miraban con ojos celosos, como intrusas en su territorio, intrusas que participaban de las amabilidades que ellas querían monopolizar, aunque no podía haber trato más atento que el que Lady Middleton les dispensaba. En realidad las señoritas de Dashwood no le gustaban nada. Visto que no la adulaban ni a ella ni a sus niños, no podía creerlas buenas personas, y visto que tenían afición a la lectura, se las imaginaba satíricas, tal vez sin saber exactamente lo que era ser satírico, pero eso era lo de menos. En sentido general era censura, y ellas la ejercían con gran facilidad. Su presencia era un freno tanto para Lady Middleton como para Lucy. Estorbaba la indolencia de la una y los manejos de la otra. Lady Middleton se avergonzaba de no hacer nada delante de ellas, y Lucy temía que las adulaciones que a otras horas calculaba y administraba con orgullo fueran despreciables a sus ojos. La señorita Steele era la menos afectada de las tres, y estaba en manos de las dos hermanas reconciliarla con su presencia. Si una de ellas le hubiera dado tan solo una exhaustiva y detallada explicación de lo que había ocurrido entre Marian y el señor Willoughby, se habría sentido ampliamente retribuida por el sacrificio que hacía de cederles el mejor lugar junto a la chimenea cuando llegaban. Pero esta reconciliación no llegó a consumarse, porque aunque a menudo expresó ante Elinor, como quien no quiere la cosa, su condolencia por su hermana, y más de una vez hizo ante Marian un conato de reflexión sobre la volubilidad de los jóvenes galanes, nada de ello surtió el menor efecto, como no fuera una mirada de indiferencia en la hermana mayor o una de repugnancia en la menor. Incluso un esfuerzo más pequeño habría podido convertirla en su amiga. Con que la hubieran dicho una sola cosa graciosa a propósito del reverendo, pero tampoco inclinadas estaban, ellas no más que las demás, a complacerla que, si Sir John cenaba fuera de casa, la señorita Steele podía pasarse el día entero sin oír otra chanza al respecto que las que ella misma, en su propio beneficio, se prodigaba. Todos estos celos y frustraciones, sin embargo, pasaban tan inadvertidos a la señora Jennings que ésta seguía pensando que era buenísima cosa que las jóvenes se hiciesen compañía. Y había llegado a tomar por costumbre felicitar a sus amigas todas las noches por haberse librado de una vieja tonta durante tanto tiempo. A veces las iba a buscar a casa de Sir John y otras las encontraba ya en su propio domicilio. Pero fuera donde fuese, siempre llegaba radiante, henchida de júbilo y de importancia, atribuyendo el bienestar de Charlotte a sus desvelos y dispuesta a dar detalles tan exactos, tan minuciosos de su estado,
que sólo a la curiosidad ansiosa de la señorita Steele podían satisfacer. Una cosa sí le preocupaba, una cosa de la que diariamente se plañía. El señor Palmer mantenía la común, pero poco paternal, opinión masculina de que todos los recién nacidos eran iguales, y aunque ella era capaz de advertir claramente y en ocasiones distintas el más acusado parecido entre este recién nacido y cada uno de sus familiares por ambas ramas, no había manera de convencer de ello a su padre, ni de hacerle ver que el niño no era clavado a cualquier otro recién nacido de la misma edad. Y ni siquiera pudo conseguirse que reconociera el sencillo enunciado de que era la criatura más hermosa del mundo. Debo ahora relatar un infortunio que por estas fechas fue a abatirse sobre la señora de John Dashwood. Resultó que, mientras sus cuñadas y la señora Jennings le hacían su primera visita a Harley Street, compareció también otra señora de su círculo de amistades. Una circunstancia aparentemente inofensiva en sí misma. Pero mientras la imaginación permita a otras personas formarse juicios erróneos sobre nuestra conducta, así como sacar conclusiones a la luz de frágiles apariencias, nuestra felicidad estará siempre, en cierta medida, en manos del azar. En el caso presente, aquella señora que había llegado la última dejó volar su fantasía al punto de rebasar tanto la verdad como la probabilidad y de concluir, a sola mención del nombre de las señoritas Dashwood y entendiendo que eran hermanas del señor Dashwood, que se hospedaban en Harley Street. Y esta errónea formación produjo como resultado al cabo de 1 o 2 días sendas tarjetas de invitación, para ellas así como para su hermano y su cuñada, a una pequeña velada musical en su domicilio. He aquí, pues, cómo la señora de John Dashwood no solo no tuvo más remedio que resignarse al supremo inconveniente de enviar su carruaje a las señoritas Dashwood, sino que, y eso era aún peor, iba a tener que guardar de una forma sumamente desagradable las apariencias y tratarlas con atención. ¿Y quién le decía que no se harían ilusiones de salir con ella una segunda vez? Cierto era que siempre le quedaría el recurso de contrariarlas, pero eso no le bastaba, pues cuando la gente está decidida a seguir el mal camino, se siente insultada solo porque alguien espere de ellas un comportamiento mejor. Por aquel entonces Marian había llegado, paulatinamente, a acostumbrarse tanto a salir todos los días que lo mismo le daba ir a un sitio como no ir, y se preparaba serena y mecánicamente para todos los compromisos nocturnos, aún sin esperar la menor diversión de ellos, y muy a menudo sin saber hasta el último momento a dónde la iban a llevar. Tal había llegado a ser la despreocupación de Marian por su aspecto y vestimenta que todo el tiempo que tardaba en acicalarse no tenía para ella ni la mitad de importancia que la que, una vez terminado, le daba la señorita Steele, quien, al verla, invertía siempre los primeros 5 minutos en no hablar de otra cosa. Nada escapaba ni a su minuciosa observación ni a su general curiosidad. Todo lo veía y todo lo preguntaba. No estaba tranquila hasta que no conseguía enterarse del precio de cada pieza de su atavío. Habría podido acertar el número de vestidos que tenía con mayor discernimiento que la propia Marian, y no renunciaba a la esperanza de averiguar, momentos antes de salir, cuánto gastaba en lavanderas por semana y cuánto en sí misma por año. La impertinencia de esta clase de escrutinios solía coronarse, además, con un cumplido que, aunque pretendía ser zalamería, era para Marian el colmo de todas las impertinencias, pues, tras sufrir un examen del valor y la factura de sus prendas, el color de sus zapatos y el arreglo de su peinado, con casi toda seguridad aún le quedaba por oír que, a fe suya, tenía un aspecto tremendo, elegantísimo y que sin duda haría grandes conquistas. Con ánimos de este tenor fue despachada Marian en la presente ocasión al carruaje de su hermano, al cual estuvieron las 2 hermanas en condiciones de subirse 5 minutos después de que se detuviera frente al portal. Una puntualidad nada conveniente para su cuñada, que se les había adelantado a casa de sus amistades, y allí se encontraba confiando en un retraso que pudiera ser inconveniente para ella o para su cochero. Los acontecimientos de la velada no fueron muy memorables. La reunión, como otras veladas musicales, congregó a mucha gente que tenía verdadero gusto por la música y a mucha más que no tenía ni el más mínimo, y los músicos eran, como de costumbre, en la estimación que se tenían y en la que les tenían sus amigos más allegados, los mejores músicos privados de Inglaterra. Como Elinor ni era ni pretendía ser una gran aficionada, no tuvo escrúpulos en desviar, siempre que le pareció conveniente, la vista del imponente piano y, sin contenerla siquiera la presencia de un arpa y un violonchelo, se recreó a voluntad en las demás cosas que había en la estancia.
En una de estas incursiones visuales distinguió, formando parte de un grupo, al mismo joven que les había dado una conferencia sobre estuches de mondadientes en la tienda del señor Grey. Poco después, le vio mirarla y hablar familiarmente con su hermano, y apenas acababa de decidir que le preguntaría a este su nombre cuando los dos se encaminaron hacia ella, y el señor Dashwood se lo presentó como el señor Robert Ferrars. El joven se dirigió a ella con discreta cortesía y con una tan retorcida inclinación de cabeza que, tan llanamente como habían podido hacerlo las palabras, revelaba exactamente la condición de lechuguino descrita por Lucy Steele. ¿Qué suerte habría tenido Elinor si su interés por Edward hubiera dependido menos de los méritos personales de éste que de los de sus parientes más cercanos? Pues entonces la inclinación de cabeza de su hermano habría asestado el golpe final a lo que el abyecto humor de su madre y su hermana había iniciado. Pero mientras se asombraba de lo diferentes que eran los dos jóvenes, no vio que la fatuidad y falsedad de uno estropearan en absoluto su comprensión de la modestia y valía del otro. Robert le dio cuenta personalmente de por qué eran diferentes en el curso de un cuarto de hora de conversación. Pues, hablando de su hermano y deplorando la gaucherie extrema que, en su inamovible opinión, le tenía apartado de la sociedad conveniente, la atribuyó imparcial y generosamente mucho menos a una posible deficiencia natural que a la adversidad de una educación particular. Él, en cambio, aunque probablemente carecía de superioridad alguna, ni especial ni material, imputable a la naturaleza, se encontraba, simplemente por la ventaja de haber sido educado en un colegio privado, tan bien preparado para alternar en el mundo como el que más. «A fe mía», agregó, «que no creo que haya otra razón, y así se lo digo a menudo a mi madre cuando ella se queja sobre el particular. Querida señora, le digo siempre, debéis dejar de preocuparos. El daño es ahora irreparable y ha sido enteramente obra vuestra. ¿Por qué tuvisteis que dejaros convencer por mi tío, Sir Robert, contra vuestro propio juicio, de colocar a Edward con un preceptor en la época más crítica de su vida? Con que le hubierais enviado a Westminster igual que a mí, en vez de mandarlo con el señor Pratt, todo eso nos habríamos evitado. Así es como siempre considero el asunto, y mi madre está totalmente convencida de su error». Elinor no quiso oponerse a su opinión porque, fuera cual fuese su aprecio general de las ventajas de los colegios privados, no podía tener ideas demasiado halagüeñas sobre la estancia de Edward en casa y con la familia del señor Pratt. «Tengo entendido que residen ustedes en Devonshire», fue la siguiente observación de Robert Ferrars, «en una casita de campo cercana a Dawlish». Elinor le aclaró la situación de la vivienda, y a él pareció más bien sorprenderle que alguien fuera capaz de vivir en Devonshire sin vivir cerca de Dawlish. Concedió, a pesar de todo, su beneplácito a las noticias que obtuvo sobre la casa. «Por lo que a mí respecta», dijo, «nada me seduce más que la idea de una casita de campo. Son siempre tan cómodas, tan elegantes. Y si tuviera dinero que gastar, afirmo que me compraría un pedazo de tierra y me construiría una, a poca distancia de Londres, a donde pudiera desplazarme en cualquier momento, rodearme de unos pocos amigos y ser feliz. Aconsejo a todo aquel que tenga intención de construir que se construya una casita de campo. El otro día fue mi amigo Lord Courtland a pedirme consejo y desplegó ante mí 3 planos distintos de Bonomi». Nota del traductor. Joseph Bonomi, nacido en 1739, fallecido en 1808, fue un famoso arquitecto de la época, miembro de la Royal Academy. Continuamos. «Yo tenía que decidir cuál era el mejor. Querido Courtland», le dije, arrojándolos al fuego inmediatamente, «no sigas ninguno de ellos y, por lo que más quieras, constrúyete una casa de campo». Y, por lo que yo sé, creo que no hizo falta decir nada más. Hay gente que piensa que en una casa de campo no hay forma de tener comodidades ni espacio, pero esto es un gran error. Estuve hace un mes en la de mi amigo Elliot, cerca de Dartford. Lady Elliot quería dar un baile. «¿Pero cómo?», decía. «Dígame usted, querido Ferrars, ¿cómo me las compongo? No hay en esta casa habitación en la que quepan 10 parejas y la cena. ¿Dónde la sirvo?». Yo vi en el acto que no existía el menor impedimento, por lo que le dije: «No se preocupe usted, querida Lady Elliot. En el comedor caben 18 parejas con facilidad. En el saloncito pueden emplazarse mesas para los naipes. Puede abrirse la biblioteca para servir el té y otros refrigerios. Y disponga usted la cena en el vestíbulo». A Lady Elliot le encantó la idea. Medimos el comedor y vimos que tenía capacidad exactamente para 18 parejas,
y todo se arregló siguiendo paso a paso mi plan, por lo que ya ve usted cómo, con solo ponerse a ello, puede uno disfrutar de las mismas comodidades en una casita de campo que en la más espaciosa mansión. Elinor se mostró de acuerdo en todo, pues no creía que él se mereciera el cumplido de una oposición racional. Como John Dashwood no disfrutaba de la música más que la mayor de sus hermanas, también su pensamiento era libre de concentrarse en cualquier otra cosa, y en el curso de la velada le asaltó una idea que, al llegar a su casa, sometió a la aprobación de su esposa: la consideración del error de la señora Denison al suponer huéspedes suyas a sus hermanas había sugerido la conveniencia de invitarlas realmente a convertirse en tales, mientras duraran los compromisos que obligaban a la señora Jennings a ausentarse de su hogar. Los gastos iban a ser insignificantes y menores aún los trastornos, y se trataba al fin y al cabo de un detalle cuya necesidad arguía su delicada conciencia a fin de liberarse de la promesa hecha a su padre. Al oír la proposición, Fanny se sobresaltó. «No veo la manera de hacerlo», dijo, «sin afrentar a Lady Middleton. ¿Con quién pasan tus hermanas todo el día? De otro modo, nada me complacería más. Ya sabes lo dispuesta que estoy a prodigarles cuantas atenciones se hallen en mi mano, como sacarlas a estas veladas de esparcimiento. Pero ellas son las invitadas de Lady Middleton. ¿Cómo les pido yo que la dejen?» Su marido, aunque con gran humildad, no veía el peso de esta objeción. Llevan ya una semana de esta guisa en Conduit Street y a Lady Middleton no podría disgustarle conceder el mismo número de días a unos parientes tan cercanos. Fanny, tras una breve pausa, dijo con remozado vigor: «Amor mío, las invitaría de buenísima gana si de mí dependiera, pero resulta que había decidido, sin decirte nada, pedir a las señoritas Steele que pasaran unos días con nosotros. Son muchachas muy bien educadas, de buena condición, y creo que se les debe el detalle, dadas las atenciones que tuvo su tío con Edward. A tus hermanas podemos invitarlas cualquier otro año, no hace falta que te lo diga, pero las señoritas Steele quizá no vengan más a la ciudad. Estoy segura de que te gustarán, de hecho ya te gustan mucho, a ti como a mi madre, y Harry les tiene tanto cariño». El señor Dashwood quedó convencido. Vio la necesidad de invitar sin pérdida de tiempo a las señoritas Steele y su conciencia quedó en paz gracias al firme propósito de invitar otro año a sus hermanas, y con la ligera y simultánea sospecha, en cualquier caso, de que con otro año la invitación sería ya innecesaria, pues entonces Elinor iría a la ciudad en calidad de esposa del coronel Brandon y Marian en calidad de huésped suya. Fanny, felicitándose por su airosa salida y orgullosa del rápido ingenio que la había permitido, escribió a Lucy a la mañana siguiente para reclamar su compañía y la de su hermana en Harley Street durante unos cuantos días, tan pronto como Lady Middleton pudiera prescindir de su presencia. Esto bastó para dar a Lucy una alegría auténtica y razonable. La señora Dashwood parecía estar, personalmente, dándole facilidades, respondiendo con entusiasmo a sus esperanzas y fomentando todas sus aspiraciones. Una oportunidad así de residir con Edward y con su familia no podía ser más conveniente para sus intereses, ni una invitación de esta naturaleza más halagüeña para sus sentimientos. Era una ocasión tan favorable que nunca podría agradecerla bastante, ni tampoco corresponder a ella. No veía la hora de aprovecharla, y la estancia en casa de Lady Middleton, para la que hasta entonces no había habido límites precisos, resultó de pronto que había estado programada para terminar al cabo de 2 días. Cuando la nota, 10 minutos después de ser recibida, fue puesta en manos de Elinor, ésta participó de algún modo, por primera vez, de las expectativas de Lucy. Esta señal de amabilidad extraordinaria, siendo tan recientes las presentaciones, parecía decir que, si la miraban con buenos ojos, era por algo más que por la pura malevolencia que a ella le tenían. Y, con el tiempo y con el trato, quizá llegara Lucy a ver satisfechos todos sus deseos. Sus zalamerías habían sojuzgado ya el orgullo de Lady Middleton y abierto una brecha en el cerrado corazón de la señora de John Dashwood, y estos efectos allanaban el camino a otros probables y de mayor magnitud. Las señoritas Steele se mudaron a Harley Street y todo cuanto supo Elinor de su ascendencia en esta casa confirmó sus expectativas del acontecimiento. Sir John, que fue a visitarlas más de una vez, le llevaba tales informes del favor de que allí gozaban que no podían ser más locuaces ni más convincentes. La señorita Dashwood jamás había conocido jovencitas más encantadoras. Les había regalado a cada una un alfiletero en forma de libro, obra de algún emigrado. Y la tuteaba y no sabía, en fin, si alguna vez iba a ser capaz de vivir sin ella y sin su hermana.
Capítulo 37. 15 días más tarde, la señora Palmer se encontraba ya tan mejorada que su madre dejó de sentir la necesidad de sacrificarle todo su tiempo y, contentándose con ir a verla 1 o 2 veces al día, regresó de esta etapa a su propio hogar y a sus propias costumbres, y en esta empresa encontró a las 2 señoritas Dashwood muy inclinadas a reanudar su antigua compañía. Hacia el 3er o 4.er día de su reinstalación en Berkeley Street, la señora Jennings, al volver un día de su consuetudinaria visita a casa de su hija, entró en el salón, donde Elinor se encontraba sola, haciendo tan grandes aspavientos que ésta se preparó para escuchar algún prodigio, y dándole apenas tiempo a hacerse a la idea, la señora Jennings empezó directamente a justificar su expectación diciendo: «¡Ay, señor! Querida señorita Dashwood, ¿sabe usted la noticia?» «No, señora. ¿De qué se trata?» «De algo muy raro. Ahora se lo cuento todo. Hoy, al llegar a casa del señor Palmer, me he encontrado a Charlotte en un estado de gran agitación. Estaba convencida de que la criatura se había puesto enferma, lloraba, estaba temblando y llena de granitos. Le eché un vistazo sin perder tiempo y le dije: «Por el amor de Dios, querida, pero si no es más que un sarpullido». Y la niñera dijo justo lo mismo. Pero Charlotte no quiso darse por satisfecha, así que hubo que llamar al señor Donovan. Y tuvimos suerte porque éste acababa de llegar de Harley Street, así que enseguida le tuvimos en casa y, nada más ver al niño, dijo lo mismo que nosotras, que no era más que un sarpullido, y por fin Charlotte se quedó tranquila. Y luego, justo cuando iba a volverse a ir, se me ocurrió preguntarle, no sé cómo fue que lo pensé, pero lo pensé, si tenía alguna noticia. Y cuando se lo dije, puso una gran sonrisa, una sonrisa tonta, pero que afectaba gravedad, como si supiera una cosa u otra. Y al fin, entre susurros, me dijo: «Creo aconsejable, para evitar que llegue a oídos de los jóvenes damitas que se hallan a su cuidado ninguna noticia desagradable relativa a la indisposición de su hermana política, decir que no creo que haya grandes motivos de alarma. Confío en que la señora Dashwood se recuperará perfectamente». «¿Me dice? ¿Fanny enferma?» «Eso fue exactamente lo que dije yo, querida. Dios del cielo, ¿está enferma la señora Dashwood?» Entonces se destapó todo y, en resumidas cuentas, por lo que yo sé, es como sigue. El señor Edward Ferrars, el mismo joven sobre el que yo solía gastarle bromas a usted, señorita, aunque ahora, según están las cosas, me alegro horrores de no haberlo hecho nunca en serio, el señor Edward Ferrars, al parecer, lleva más de 1 año comprometido con mi prima Lucy. Lo que oye, querida, y todos sin saber ni mu, excepto Nancy. ¿No es increíble? No es de extrañar que se gusten el uno al otro, pero entre ellos estos asuntos debían de estar muy adelantados, y nadie lo sabía. Eso sí que es extraño. Nunca tuve ocasión de verlos juntos, porque seguro que enseguida lo habría averiguado. Bueno, el caso es que se había llevado en un gran secreto por miedo a la señora Ferrars, y ni ella ni su hija ni su hermano de usted tenían la menor sospecha. Hasta que esta misma mañana la pobre Nancy, que ya sabe usted que es una criatura muy bien intencionada, lo soltó todo. «Señor», se ha dicho a sí misma, «están todos tan encariñados con Lucy que seguro que no pondrán ninguna pega». Y, bueno, se ha ido derecha a su hermana política, señorita Dashwood, que se encontraba sola, dedicada a su labor, sospechando apenas lo que se le avecinaba. Porque tan solo 5 minutos antes le había estado diciendo a su hermano que tenía planes para Edward y la hija de un lord o no sé quién, ahora no me acuerdo. Ya puede imaginarse qué golpe ha sido para su orgullo y su vanidad. Cayó en el acto en un violento acceso de histeria y dio tales gritos que llegaron a oídos de su hermano de usted, que estaba abajo, en su gabinete, pensando una carta que tenía que escribir a su mayordomo en el campo. Corrió rápido escaleras arriba y se produjo una escena terrible, pues Lucy entró en aquel mismo momento sin imaginar apenas lo que estaba ocurriendo. Pobre criatura, qué pena me da. Y, debo decirlo, creo que la trataron muy duramente, porque su hermana política se puso hecha una furia, y la muchacha no tardó en desmayarse. Nancy cayó de rodillas y rompió a llorar amargamente, y su hermano, señorita Dashwood, empezó a dar vueltas por la habitación diciendo que no sabía qué hacer. La señora Dashwood declaró que no las quería ni un minuto más en su casa, y su hermano se vio obligado a arrodillarse también para rogarle que les dejara al menos empaquetar sus vestidos. Entonces volvió a ponerse histérica, y él se asustó tanto que decidió llamar al señor Donovan, y el señor Donovan se encontró la casa en medio de este escándalo.
En la puerta estaba el coche listo para llevarse a mis pobres primas, y a punto estaban de subirse a él cuando el doctor salía. La pobre Lucy en tal estado dice que apenas podía dar un paso, y Nancy casi igual de mal. Se lo digo, su hermana política me saca de quicio, y espero, con toda el alma, que se casen a pesar de ella. Señor, pobre señor Edward, ¿cómo habré de compadecerle cuando lo sepa? Ver su amor sometido a esta humillación, porque se dice que él la quiere muchísimo, a pesar de todo. No me extrañaría que sintiera la mayor de las pasiones. Y el señor Donovan piensa lo mismo. Él y yo hemos tenido una larga charla, y lo mejor de todo es que después él ha vuelto de nuevo a Harley Street, y quizá esté presente cuando se lo digan a la señora Ferrars, a quien mandaron llamar tan pronto como mi prima abandonó la casa, pues su hermana política estaba segura de que ella también se pondría histérica, y por lo que a mí respecta, que se ponga. Ninguna de las dos me inspira lástima. Nunca había conocido a nadie que armara tanto alboroto por esos asuntos del dinero y la grandeza. No veo en absoluto por qué el señor Ferrars y Lucy no tienen que casarse, pues estoy convencida de que la señora Ferrars puede permitirse tratar muy bien a su hijo y, aunque Lucy apenas tenga nada, sabe mejor que nadie cómo sacar provecho a todo. Y me atrevería a decir que, con que la señora Ferrars le concediera tan solo 500 libras anuales, ella se las arreglaría para que pareciera que les había dado 800. Dios mío, qué a gusto podrían vivir en una casita de campo como la suya, señorita Dashwood, o un poco más grande, con 2 criadas y 2 hombres. Y creo yo que podría conseguirles una doncella, porque Betty tiene una hermana libre que les iría de maravilla. Puso aquí la señora Jennings punto final, y como Elinor había tenido tiempo de sobra para ordenar sus pensamientos, estaba preparada para dar las respuestas y para hacer las observaciones a las que el asunto debía naturalmente dar pie. Feliz de saber que no era sospechosa de ser parte interesada y que la señora Jennings, como últimamente había pensado que podía ocurrir, había dejado definitivamente de imaginársela enamorada de Edward, y feliz por todo lo demás, se sintió en perfectas condiciones, en ausencia de Marian, para hablar sin apuro de las circunstancias y de dar su parecer con imparcialidad, o eso creyó, sobre la actuación de todos cuantos intervenían en ellas. Apenas podía discernir qué cabía esperar realmente después de lo sucedido, aunque con denuedo intentaba excluir la idea de que pudiera acabar de otra forma que con la boda de Edward y Lucy. Estaba ansiosa por saber, aunque no le cabía duda de cuál sería su naturaleza, lo que iba a decir y hacer la señora Ferrars, y aún más ansiosa por conocer cuál sería la reacción del propio Edward. Por él sentía gran compasión, muy poca por Lucy, y sus esfuerzos le costaba conseguir ese poco. Por el resto de los implicados, ninguna en absoluto. Visto que la señora Jennings no sabía hablar de otra cosa, Elinor vio pronto la necesidad de preparar a Marian para la discusión de lo ocurrido. No había tiempo que perder, debía desengañarla, ponerla al corriente de toda la verdad y tratar de inducirla a tolerar los comentarios de terceros sin delatar inquietud por su hermana o resentimiento alguno contra Edward. La tarea de Elinor era muy penosa. Iba a destruir lo que sinceramente veía como el principal consuelo de su hermana. Tenía que contarle ciertos detalles que temía que le hicieran perder para siempre su buena opinión de Edward. Y Marian, por el parecido en la situación de ambas, que habría de antojarse insubsanable a su imaginación, reviviría de nuevo su propio desengaño. Pero, por ingrato que fuese el cometido, era necesario cumplirlo, y Elinor no quiso retrasarlo más. Pocas ganas tenía de recrearse en sus sentimientos, o de manifestar que era grande su padecer, o no más, en todo caso, que en la medida en que pudiera ser útil a Marian, y para eso se guiaba por el dominio que había ejercido sobre sí misma desde los días en que se enteró del compromiso de Edward. Fue el suyo un relato claro y sencillo, y, aunque no pudo ofrecerse sin emoción, no lo acompañaron agitaciones violentas ni pasionales quebrantos. Todo eso corrió de parte de la oyente, pues Marian escuchó con horror y lloró sin mesura. Elinor estaba destinada a ser, en sus propias penas no menos que en las ajenas, el sostén de los demás, y no hubo de faltarle diligencia a la hora de prestar todo el consuelo que las conclusiones de su atinado pensamiento eran capaces de procurar, ni a la de esgrimir una enérgica defensa del derecho de Edward a no ser acusado más que de imprudencia. Pero Marian tardó un poco en dar su brazo a torcer. Edward le parecía un segundo Willoughby, y, siendo cierto que Elinor reconocía haberle amado del modo más sincero, ¿cómo podía ahora sentir menos que ella? En cuanto a Lucy Steele, la consideraba tan completamente indigna de estimación, tan ferozmente incapaz de despertar el amor de un hombre sensible,
que en un primer momento no se pudo conseguir que creyera, ni que perdonara luego que Edward le hubiese profesado otrora algún afecto. Ni siquiera podía admitir que hubiese sido algo natural. Y Elinor, para convencerla de que así era, se encomendó a lo único capaz de convencerla, esto es, a un más profundo conocimiento de la naturaleza humana. Las primeras palabras de Elinor se habían limitado a establecer el hecho del compromiso y el tiempo transcurrido desde que éste fue concertado. Dicho lo cual, el sentimiento de Marian le había interrumpido y puesto a fin todo orden posible en la exposición de los detalles. Y durante un rato nada pudo hacerse sino sosegar su aflicción, atenuar sus temores y combatir su rencor. Lo primero que preguntó, y la pregunta condujo luego a otros particulares, fue: «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes, Elinor? ¿Te ha escrito él?» «Desde hace 4 meses. El pasado mes de noviembre, cuando la conocimos en Barton Park, Lucy me contó confidencialmente su compromiso». Al oír estas palabras, los ojos de Marian expresaron la perplejidad que sus labios no supieron articular. Tras una maravillada pausa, exclamó: «¿4 meses? ¿Lo sabes desde hace 4 meses?» Elinor se lo confirmó. «¿Cómo? Mientras velabas por mi desdicha, ¿llevabas eso en el corazón? ¿Y yo que te reprochaba que fueras feliz?» «No era momento de que supieras cuán al contrario era». «4 meses», repitió Marian, «con esa calma, con ese buen humor. ¿Cómo has podido?» «Aferrándome a la convicción de que estaba cumpliendo con mi deber. Se lo prometí a Lucy y estaba obligada a guardar el secreto. Se lo debía, por tanto, no podía ofrecer indicio alguno que condujera a la verdad, y ni permitir que mi familia y mis amigos se preocuparan por mí mientras no fuese libre para dar una explicación». Marian parecía muy afectada. «Muchas veces he querido que tú y mi madre vierais», añadió Elinor, «que vivíais equivocadas, y 1 o 2 veces he intentado disuadiros, pero jamás habría podido convenceros sin traicionar mi lealtad». «4 meses, y todavía le amabas». «Sí, pero no solo le amaba a él, y mientras me preocupase la tranquilidad de los demás, me alegraba poder evitar que conocieran mis sufrimientos. Ahora puedo pensar en ello, puedo hablar de ello, sin emoción apenas. No habría permitido que sufrierais por mi causa, porque ahora te aseguro que yo, sinceramente, he dejado de sufrir. Tengo muchas cosas a las que agarrarme. No tengo conciencia de haber cometido ninguna imprudencia que haya perjudicado a nadie y, en lo que he podido, he llevado mi carga sin que saliera de mí. Absuelvo a Edward de todo acto malo en esencia. Le deseo mucha felicidad. Y estoy tan convencida de que se ha comportado siempre con arreglo a su conciencia que, aunque ahora quizá abrigue algún remordimiento, sé que al final será feliz. Lucy no carece de juicio, y el juicio es el fundamento de todas las cosas buenas. Y, al fin y al cabo, Marian, después de todo cuanto de sugestivo hay en la idea de un único y constante amor y de todo cuanto pueda decirse de que la felicidad de uno depende por completo de una sola y concreta persona, no es este el verdadero fin. No es proporcionado, ni posible. Edward se casará con Lucy, se casará con una mujer superior en físico y entendimiento a la media de su sexo, y el tiempo y la costumbre le enseñarán a olvidar que quizá una vez pensó que había otra que la superaba. «Si es así como razonas», dijo Marian, «si la pérdida de lo que más aprecias puede subsanarse con tanta facilidad, quizá tu entereza, tu dominio de ti misma sean un poco menos dignos de admiración. Siendo así, me parecen más comprensibles». «Sé lo que quieres decir. Pones en duda mi capacidad de sentir. Durante 4 meses, Marian, he llevado en el alma toda esta incertidumbre, sin ser libre de hablar de ella en ningún momento y con ninguna persona. He sabido que tú y mi madre seríais totalmente infelices si se os hubiese revelado, y todo ello sin posibilidad siquiera de prepararos por ningún medio. Me lo dijo. En cierta medida fui obligada a escucharlo de labios de la misma persona que con su más antiguo compromiso arruinaba todos mis planes. Y me lo dijo, y así lo pensé, como un triunfo. Por eso he tenido que luchar contra la suspicacia de esta persona, esforzándome en fingir indiferencia cuando más afectada me sentía. Y más de una vez he tenido que escuchar y volver a escuchar sus esperanzas y exaltaciones. Me he visto separada de Edward para siempre, sin conocer un solo motivo que pudiera hacer el vínculo menos deseable a mis ojos. Nada ha demostrado que sea indigno, ni nada ha probado que yo le sea indiferente.
He tenido que combatir los desprecios de su hermana y la insolencia de su madre, y he sufrido los castigos del amor sin disfrutar de sus ventajas. Y todo esto ha sobrevenido en una época en que, como tú bien sabes, no solo yo era infeliz. Si me ves capaz, quizá, de haber tenido algún sentimiento, seguramente imaginarás ahora que sí he sufrido. La moderación con que finalmente puedo considerar lo ocurrido, el consuelo que he buscado y deseado, no se han conseguido sino tras esfuerzos dolorosos y constantes. No han nacido por sí solos. No han podido ser mi alivio desde el principio. No, Marian. Y si el silencio no me hubiera atado, quizá nada habría podido privarme, ni siquiera lo que debía a mis más allegados, de manifestar sin reparo lo muy infeliz que era. Marian estaba completamente anonadada. «¡Oh, Elinor!», exclamó. «Después de esto voy a detestarme para siempre. ¡Qué insensible he sido contigo! Contigo, que has sufrido mi único alivio, que has cargado con todas mis penas, que solo por mí parecías sufrir. Y he aquí mi gratitud. ¿No había otra forma de pagártelo? Solo porque ante tus virtudes desmerezco he estado intentando borrarlas». Las más tiernas caricias siguieron a esta confesión. En el estado de ánimo en que ahora se encontraba, Elinor no tuvo dificultad alguna en obtener de ella cuantas promesas requirió, y a instancias suyas Marian se comprometió a no tocar jamás el asunto en presencia de nadie sin disimular su tristeza, así como a recibir la compañía de Lucy sin delatar el menor aumento de su desprecio, e incluso, si la casualidad a ello conducía, a ver al mismo Edward sin restringir en lo más mínimo su habitual cordialidad. Grandes concesiones fueron estas, pero cuando Marian sabía que había infligido algún daño, todo le parecía poco para paliarlo. Cumplió con su promesa de ser discreta hasta un punto admirable. Prestó atención sin cambiar de color a todo cuanto la señora Jennings tuvo que decir al respecto. No la contradijo en nada y 3 veces se la oyó decir «sí, señora». Escuchó sus alabanzas de Lucy sin moverse apenas de la silla y, cuando la señora Jennings empezó a hablar de los sentimientos de Edward, tan solo un espasmo sacudió su garganta. Tales progresos hacia el heroísmo permitieron a Elinor sentirse a su altura en todo momento. El día siguiente trajo consigo una prueba más en la forma de una visita de su hermano, quien, con un aspecto de lo más solemne, se presentó dispuesto a comentar el horrible asunto y a contarles nuevas de su esposa. «Supongo», dijo con gran ceremonia en cuanto tomó asiento, «que os habréis enterado del desagradable descubrimiento que tuvo lugar ayer bajo nuestro techo». Las 3 asintieron con la mirada. El momento parecía demasiado horrible para decir palabra. «Vuestra cuñada», continuó, «ha sufrido indeciblemente. También la señora Ferrars. Para decirlo con pocas palabras, ha sido una escena muy triste y muy ardua. Pero confío en que amaine el temporal sin que ninguno de nosotros resulte excesivamente dañado. Pobre Fanny. Estuvo con ataques histéricos todo el día de ayer, pero no quisiera alarmaros en exceso. Donovan dice que en realidad nada hay que temer. Es mujer de buena constitución y tiene una entereza inigualable. Lo ha soportado todo con la fortaleza de un ángel. Ahora dice que nunca volverá a pensar bien de nadie, y no es de extrañar, después de semejante engaño, recibir semejante ingratitud cuando se ha demostrado tanta amabilidad, cuando se ha depositado tanta confianza. Solo la gran benevolencia de su corazón la llevó a invitar a estas jovencitas a su casa, simplemente porque creía que se les debía algún detalle, y que eran chicas bien educadas, sin malicia, que serían una agradable compañía. Porque, por otro lado, los 2 deseábamos haberos invitado a ti y a Marian mientras vuestra amable amiga se hallaba atendiendo a su hija. Y ahora, he aquí nuestra recompensa. Ojalá, Dios mío, dice la pobre Fanny con su habitual dulzura, hubiéramos invitado a tus hermanas en vez de a ellas. Hizo entonces una pausa para recibir su agradecimiento, dado el cual continuó. No hay palabras para describir el padecimiento de la señora Ferrars cuando Fanny se lo confesó, mientras ella, con el más sincero amor, estaba planeando para su hijo una alianza de lo más deseable. ¿Quién iba a imaginar que durante todo este tiempo él se hallaba secretamente comprometido con otra mujer? ¿Cómo iba a pasársele por la cabeza ni la sospecha de una cosa así? Y, si sospechaba alguna inclinación preconcebida en algún aspecto, no era desde luego en esa dirección. «En eso os lo aseguro», dijo, «habría podido considerarme a salvo. Ha sido para ella una verdadera agonía. De todos modos, consultamos entre todos qué debía hacerse,
y finalmente decidió llamar a Edward. Edward acudió, pero lo que siguió me resulta vergonzoso referirlo. Todo cuanto pudo la señora Ferrars decir para obligarle a romper el compromiso, con la ayuda, como bien podréis suponer, de mis argumentos y de los ruegos de Fanny, cayó en saco roto. El deber, el amor, nada le importaba. Nunca hubiera creído que Edward fuese tan testarudo, tan falto de sentimientos. Su madre le explicó sus generosos proyectos en el caso de que se casara con la señorita Morton. Dijo que le asignaría las tierras de Norfolk, que contribuciones aparte produce sus buenas 1000 libras al año. Hasta le ofreció, cuando las cosas se pusieron difíciles, 1200. Y contra esto, si persistía aún en esta miserable alianza, le describió certeramente las penurias que seguirían al matrimonio. Enérgicamente declaró que Edward habría de contentarse con las 2000 libras de que personalmente dispone, y que tampoco dispuesta estaría ella a proporcionarle la menor asistencia que, si decidiera él adoptar alguna profesión pensando procurarse mayores recursos, haría todo cuanto estuviera en su mano para impedir que medrara. En este momento, henchida de indignación, Marian dio una palmada y exclamó: «¡Dios bendito! ¡Esto es increíble!». «No me extraña que te asombre, Marian», contestó su hermano, «la obstinación que pudo enfrentarse a semejantes argumentos. Tu exclamación es de lo más natural». Marian iba a replicar, pero recordando sus promesas, se contuvo. «Pero todos estos requerimientos», prosiguió su hermano, «fueron en vano. Edward apenas abrió la boca, pero lo que dijo lo dijo en el tono más decidido. Nada iba a hacerle renunciar a su compromiso. Iba a cumplirlo, al coste que fuere». «Entonces», intervino la señora Jennings con desenvuelta sinceridad y ya incapaz de guardar silencio, «se ha portado como hombre de honor. Le pido disculpas, señor Dashwood, pero si hubiera hecho otra cosa me habría parecido un sinvergüenza. Yo, como usted, me veo un poco afectada por este asunto, dado que Lucy es prima mía. No hay muchacha con mayores condiciones en toda la tierra, ni otra que se merezca más que ella un buen marido». John Dashwood se quedó completamente atónito, pero de natural tranquilo, poco dado a la exaltación, no gustaba de ofender nunca a nadie, en especial que fuera rico. Así pues, sin resentimiento, contestó: «De ningún modo hablaría yo sin respeto de alguien de su familia, señora. Puedo decir que la señorita Lucy Steele es una joven con muchos méritos, pero en este caso ya sabe usted que por fuerza la relación es imposible. Y haberse comprometido en secreto con un joven que estaba bajo la tutela de su tío, el hijo de una mujer, además de tan gran fortuna como la señora Ferrars, es quizá algo en definitiva un poco fuera de lo común. En pocas palabras, no tengo intención de sacar conclusiones sobre los actos de una persona que merece sus preocupaciones, señora Jennings. Todos nosotros deseamos verla sumamente feliz, y la conducta de la señora Ferrars en el curso de todo este asunto ha sido la que habría adoptado cualquier madre buena y sensata en parecidas circunstancias. Ha sido elegante y liberal. Edward ha elegido, y me temo que ha elegido un mal camino». Marian expresó con un suspiro sus parecidos temores, y el corazón de Elinor dio un vuelco al pensar cómo habría debido sentirse Edward desafiando las amenazas de su madre por una mujer que no iba a poder recompensarle. «En fin», dijo la señora Jennings, «¿y al final en qué quedó? Siento decir, señora, que en una desafortunadísima ruptura Edward ha perdido para siempre el amor de su madre. Ayer dejó la casa, aunque no sé dónde ha ido, ni si aún está en la ciudad, porque, por supuesto, nosotros no podemos tratar de averiguarlo». «Pobre joven, ¿qué va a ser de él?». «¿Qué va a ser, señora? No es un panorama agradable. Él, que había nacido con la promesa de semejante caudal. No puedo concebir situación más deplorable, con los intereses de 2000 libras. ¿Cómo va a vivir de eso un hombre? Y si a esto añadimos que ha sido solo su propia locura la que le ha impedido recibir en el plazo de 3 meses 2500 al año, porque la señorita Morton tiene 30.000 libras, me cuesta imaginar infortunio mayor. Debemos tenerle compasión, tanto más porque ayudarle es algo que está totalmente fuera de nuestro alcance». «Pobre joven», repitió la señora Jennings, «estoy segura de que recibiría de buen grado una invitación de alojamiento y comida en mi casa. Y eso le diría si pudiera verle. No me parece bien que tenga ahora que vivir a su propio cargo, en posadas y tabernas». Elinor agradeció íntimamente este gesto de favor hacia Edward, aun sin poder evitar una sonrisa al ver la forma que había adoptado.
Si hubiese hecho tan solo, dijo John Dashwood, lo que sus allegados estaban dispuestos a hacer, quizás se encontrara ahora en una posición más conveniente y no carecería de nada. Pero siendo así, nadie está en condiciones de ayudarle. Y hay todavía otra cosa cerniéndose sobre él, que va a ser la mayor desgracia de todas. Su madre ha decidido, siguiendo un impulso perfectamente natural, asignar inmediatamente a Robert las propiedades que, en las debidas circunstancias, habrían podido pertenecer a Edward. Cuando he salido esta mañana, estaba reunida con su abogado tratando el asunto. «Bueno», dijo la señora Jennings, «esa es su venganza. Cada cual se venga a su manera. Pero no creo que yo lo hiciera así, dando independencia económica a un hijo solo porque otro me ha ofendido». Marian se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. «¿Puede algo ser más humillante para el ánimo de un joven», prosiguió John, «que ver a su hermano en posesión de un legado que habría podido ser para él? Pobre Edward, le compadezco de veras». Con unos pocos minutos más de efusiones de este tenor concluyó la visita, y, asegurando repetidas veces a sus hermanas que creía sinceramente que la indisposición de Fanny no era realmente peligrosa y que no debían inquietarse demasiado por este motivo, John Dashwood se despidió, dejando tras de sí a las tres mujeres, en esta ocasión de acuerdo en sus pareceres, al menos en cuanto concernía a la conducta de la señora Ferrars, del matrimonio Dashwood y de Edward. La indignación de Marian se disparó en cuanto su hermano salió por la puerta, y, como su vehemencia hacía imposibles los reparos de Elinor e innecesarios los de la señora Jennings, departieron todas sobre el caso con elevado espíritu crítico. Capítulo 38. La señora Jennings hizo una calurosa apología de la actitud de Edward, pero solo Elinor y Marian comprendieron su verdadero mérito. Solo ellas sabían qué pocos alicientes había tenido para desobedecer así, y qué precario era el consuelo, aparte de la conciencia de proceder con rectitud, que podía quedarle después de perder fortuna y amigos. Elinor estaba orgullosa de su integridad, y Marian perdonaba todas sus ofensas por compasión de su castigo. Pero, aunque gracias a esta revelación pública las dos hermanas recobraron la habitual y debida confianza, no era un asunto que les gustase tratar en sus meditaciones solitarias. Elinor lo evitaba por principio, viendo que sus pensamientos tendían a aferrarse, por culpa de las afirmaciones demasiado enérgicas, demasiado positivas de Marian, a aquella idea del continuado afecto que Edward le profesaba y de la que ella prefería desprenderse. Y Marian pronto empezó a desfallecer al querer discutir un punto que siempre la dejaba, más que nunca, insatisfecha consigo misma, a raíz de la comparación que irremediablemente sugería entre el proceder de Elinor y el suyo propio. Sufrió todo el peso de tal comparación, pero no como su hermana había confiado, es decir, como un medio para inducirla ahora a hacer un esfuerzo. Lo sufrió con todos los sinsabores de un continuo culparse y toda la amargura de no haberse esforzado nunca antes, y esto solo acarreaba la tortura de la penitencia, pero no la esperanza de la reparación. Su espíritu se hallaba tan debilitado que aún ahora creía que el esfuerzo era imposible, y así solo conseguía desesperarse más. Nada supieron, en los 2 días siguientes, de los asuntos de Harley Street o de Bartlett's Buildings, pero, aunque conocían ya gran parte de lo sucedido, tanto que la señora Jennings habría podido contentarse divulgando estos conocimientos sin necesidad de profundizar más, tuvo ésta desde el principio la idea de hacer a sus primas una visita reconfortante e inquisitiva en cuanto le fuese posible, y tan solo el estorbo de haber recibido ella misma más visitas de las habituales le había impedido ir a verlas en el transcurso de esos días. 3 días después de que se supiera la noticia, hizo un domingo tan hermoso, tan despejado, que mucha gente, aunque era solo la segunda semana de marzo, se congregó en el parque de Kensington. Tanto la señora Jennings como Elinor se habían unido a la concurrencia, pero Marian, habiéndose enterado de que el matrimonio Willoughby volvía a encontrarse en la ciudad y temiendo tropezarse con ellos en cualquier momento, prefirió quedarse en casa antes de aventurarse en un lugar tan público. No llevaba mucho tiempo en el parque cuando una amiga íntima de la señora Jennings se le acercó y, pegándose a su lado, acaparó toda su conversación. Elinor, lejos de lamentarlo, tuvo así una ocasión para reflexionar a sus anchas. Durante un rato no se encontró ni con Edward, ni con los Willoughby, ni con nadie que pudiera, por un dichoso o aciago azar, despertar su interés,
Sin embargo, al fin vio, con cierta sorpresa, aproximarse a la señorita Steele, quien, aunque con timidez, se mostró muy satisfecha de la coincidencia y que, al recibir el estímulo de la especial amabilidad de la señora Jennings, se separó provisionalmente de sus acompañantes para unirse a ellas. Acto seguido, la señora Jennings le dijo a Elinor en un susurro: «Sáqueselo todo, querida. Le dirá todo cuanto le pregunte. Yo no puedo dejar a la señora Clark, entiéndalo». Fue una suerte, por lo demás, tanto para la curiosidad de la señora Jennings como para la de Elinor, que la señorita Steele estuviera dispuesta a contarlo todo sin que le preguntaran, porque de otro modo no habrían llegado a saber nada. «Estoy muy contenta de verla», le dijo, tomándola familiarmente del brazo, «porque es lo que más deseaba en el mundo». Y bajando la voz: «Me imagino que la señora Jennings ya estará enterada. ¿Se ha enfadado?» «Con ustedes, según creo, ni en lo más mínimo». «¡Qué buena noticia! ¿Y Lady Middleton? ¿Se ha enfadado ella?» «Me cuesta imaginar que lo haya hecho». «Pues me alegro horrores. Adiós, gracias. Qué mal lo he pasado. Jamás había visto a Lucy tan furiosa. Al principio prometió que jamás volvería a arreglarme un tocado y que en toda su vida iba a volver a hacer algo por mí, pero ahora ya se le ha pasado y volvemos a ser tan buenas amigas como antes. Mire qué lazo le ha hecho a mi sombrero y qué pluma le puso anoche. Bueno, ya sé que usted también va a reírse de mí, pero ¿por qué no puedo llevar yo cintas rosas? No lo hago porque sea el color favorito del reverendo. Puedo asegurarle que, si no me lo hubiese dicho accidentalmente, jamás habría sabido que lo prefería a cualquier otro color. Y mis primos, que no hacen más que chincharme. La verdad es que a veces no sé qué ponerme cuando van a estar delante». La señorita Steele estaba yendo por unos derroteros en los que Elinor poco podía intervenir, y no tardó, en consecuencia, en darse cuenta de que sería necesario remontar la conversación a sus orígenes. «Bueno, señorita Dashwood», dijo triunfante, «por mí la gente puede decir lo que quiera sobre la señora Ferrars y su decisión de rechazar a Lucy, pero de tales cosas yo no pienso hablar. Es una vergüenza que se divulguen noticias tan inicuas. Y, en todo caso, Lucy es la única que sabe lo que piensa de lo ocurrido, y nadie tiene derecho a decir lo que sabe también». «Yo le aseguro que jamás he oído nada en este sentido», dijo Elinor. «¿Ah, no? Pues se han dicho cosas, lo sé muy bien, y no solo las ha dicho una persona. Pues la señorita Godby le dijo a la señorita Sparks que nadie en sus cabales iba a esperar que el señor Ferrars renunciara a una mujer como la señorita Morton, con una fortuna de 30.000 libras, por Lucy Steele, que no tiene nada de nada, y eso me lo ha dicho la misma señorita Sparks. Y lo que es más, mi propio primo Richard dijo que temía que, en cuanto se plantease la cuestión, el señor Ferrars fuera a romper el compromiso. Y yo misma no supe qué pensar cuando vi que pasaban 3 días y que él no iba a vernos. Creo sinceramente que Lucy lo dio todo por perdido, porque cuando nos fuimos de casa de su hermano era miércoles y a Edward no le vimos ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Y todo este tiempo hemos estado sin saber nada de él. Lucy hasta quiso escribirle, pero su espíritu se rebelaba ante la idea. Esta mañana, finalmente, al volver de la iglesia nos lo hemos encontrado en casa, y entonces lo hemos sabido todo. Que el miércoles le llamaron a Harley Street, que tuvo una conversación con su madre y todos los allí reunidos, y como en su presencia declaró que solo amaba a Lucy y que solo con Lucy se iba a casar, y cuán afectado le dejó lo que había ocurrido, hasta el punto de que, nada más salir de casa de su madre, cogió su caballo y cabalgando campo a través llegó hasta una posada, en donde estuvo alojado todo el jueves y todo el viernes pensando la mejor solución, y después de meditarlo mucho, ha dicho, concluyó que ahora que carecía de fortuna y de toda pertenencia, sería feo obligar a Lucy a mantener un compromiso en el que no tenía nada que ganar, dado que él no disponía más que de 2.000 libras y estaba sin esperanzas de conseguir nada mejor. Y si, como eran sus planes, se ordenaba clérigo, entonces no tendría más que una parroquia, y en fin, ¿cómo iban a vivir de eso los dos? Lo mejor que ya podía hacer, por poco que le importase su propio interés, y eso le pidió, pues no podía verlo de otro modo, era romper sin más tardanza el compromiso y dejar que él se las arreglase como pudiera. Yo le oí decir todo esto de la forma más clara posible. Y era solo por el bien de ella, y pensando en ella, y no en él, por lo que osaba hablar de ruptura. A fe mía que ni una vez dijo una palabra que pudiera hacer pensar que se había cansado de ella, o que quería casarse con la señorita Morton, o algo parecido. Pero, claro, Lucy no quiso ni oír hablar del asunto, así que,
con muchas dulces y amorosas palabras, ya puede usted imaginárselo, en fin, una no puede repetir esa clase de cosas, ya sabe. Ella dijo inmediatamente que no tenía ni la más remota intención de romper porque iba a ser capaz de vivir con él con 4 cuartos y que, por poco que tuviera, siempre estaría encantada de tenerlo a él. Bueno, algo así fue lo que dijo. Él se puso entonces muy contento y durante un rato reflexionó sobre lo que habría que hacer y los dos convinieron en que tenía que ordenarse sin pérdida de tiempo y en que hasta que no obtuviera un beneficio eclesiástico habrían de esperar para la boda. Y justo en este momento tuve que dejarlos, pues llamó mi primo desde abajo para decirme que acababa de llegar la señora Richardson en su coche y que quería llevarse a una de nosotras al parque de Kensington. Me vi obligada a entrar en la habitación e interrumpirlos para preguntar a Lucy si quería ir ella, pero no podía dejar a Edward, así que deprisa y corriendo me calcé un par de medias de seda y me puse en camino con los Richardson. «No entiendo lo que ha querido decir cuando ha dicho que los interrumpió», dijo Elinor. «¿No estaban ustedes en la misma habitación?» «Oh, no, por supuesto. Ay, señorita Dashwood, ¿cree usted que la gente habla de amor cuando están presentes otras personas? Oh, por favor, seguro que usted lo sabe mejor que yo». Rió con afectación. «No, no, estaban encerrados en el saloncito y yo lo oí todo escuchando detrás de la puerta». «¿Qué me dice?», exclamó Elinor. «¿Todo lo que me ha contado lo sabe usted solo porque escuchó detrás de la puerta? Lamento no haberlo sabido antes, porque ciertamente no le habría consentido que me diera pormenores de una conversación que usted misma no habría debido conocer. ¿Cómo puede tener con su hermana un comportamiento tan desleal?» «Oh, por favor, pero si eso no es nada. Estaba al lado de la puerta y oí lo que pude, nada más. Estoy segura de que Lucy habría hecho lo mismo en mi lugar, porque hace un par de años, cuando Martha Sharp y yo compartíamos muchos secretos, nunca tuvo reparos en esconderse dentro de un armario o, en verano, detrás de la pantalla que cubre la chimenea para escuchar lo que decíamos». Elinor intentó añadir algo más, pero la señorita Steele no podía esperar ni un par de minutos a expresar sus más trascendentales pensamientos. «Edward tiene intención de marcharse pronto a Oxford», dijo, «pero ahora está viviendo en Pall Mall, en el número... Qué mujer más malvada su madre, ¿verdad? Y su hermano y su cuñada de usted no fueron muy amables, que digamos. De todos modos, a usted no voy a hablarle mal de ellos. Y, a decir verdad, nos mandaron a casa en su propio coche, lo que es más de lo que yo esperaba. Y eso que tenía un miedo enorme a que su hermana quisiera que le devolviéramos los alfileteros que nos había regalado un par de días antes. Pero finalmente nadie los sacó a colación y yo me cuidé de llevarme el mío sin que me vieran. Edward dice que tiene asuntos que resolver en Oxford, por lo que estará ausente una temporada, y después, en cuanto encuentre a un obispo, se ordenará. Me gustaría saber qué parroquia le darán, Dios bendito, con una de sus risitas. Apuesto lo que sea que sé lo que dirán mis primos cuando se enteren, que tengo que escribir al reverendo para que le consiga a Edward la parroquia de su nuevo beneficio. Sé que me lo pedirán, pero yo le aseguro que por nada en el mundo haría tal cosa. Por favor, no dudaré en decirles, no sé cómo podéis pensar algo así, que yo escriba al reverendo». «En fin», dijo Elinor, «es un alivio estar preparado para lo peor. Así se tiene la respuesta pensada». La señorita Steele iba a responder algo sobre el particular, pero las personas con las que iba se acercaban, y esto impuso la necesidad de hablar de otra cosa. «Vaya, por ahí vienen los Richardson. Tenía que contarle un montón de cosas más, pero ahora no me queda más remedio que volver con ellos. No le quepa duda de que son gente de lo más notable. Él gana muchísimo dinero y tiene coche propio. No tengo tiempo para hablar con la señora Jennings, pero por favor dígale lo feliz que me hace saber que no está furiosa con nosotras, y lo mismo a Lady Middleton. Y si, por lo que fuera, usted y su hermana tuvieran que irse y la señora Jennings necesitase compañía, no deje de decirle que nosotras estaremos encantadas de ofrecérsela todo el tiempo que quiera. Supongo que esta temporada Lady Middleton ya no volverá a invitarnos. Adiós, siento no haber podido saludar a la señorita Marian. Dele mis mejores recuerdos. Vaya, pero si no lleva usted su vestido de muselina a topos. Espero que no se le haya roto». Con tales preocupaciones se despidió, pues, dicho esto, apenas tuvo tiempo para decir adiós a la señora Jennings, porque la señora Richardson exigió su compañía, y Elinor quedó en posesión de conocimientos que durante un rato habrían de dar pábulo a sus reflexiones, a pesar de que poco sabía ahora que no hubiese previsto y adivinado ya.
La boda de Edward y Lucy seguía su curso inalterado, y la fecha de la celebración seguía siendo tan absolutamente incierta como había pensado. Todo dependía, en perfecto acuerdo con sus cálculos, de la asignación de un beneficio del que, hasta el momento, no parecía haber la menor posibilidad. La señora Jennings, en cuanto regresaron al coche, se mostró ansiosa de información, pero, como Elinor no quería dar más circulación de la necesaria a unas noticias obtenidas de fuentes tan indignas, se limitó a referir brevemente algunos detalles aislados que sabía que a Lucy, en interés de su fidelidad, le habría gustado contar. Toda la comunicación se redujo a manifestar la continuidad del compromiso y los medios que iban a procurarse para obtener su buen fin, lo cual produjo en la señora Jennings la siguiente observación natural. Esperar a que él consiga un beneficio. Oh, ya se sabe en qué acabará todo esto. Esperarán un año, verán que no sacan nada bueno de la espera y se instalarán en una parroquia de 50 libras con los intereses de las de 2000 de él, y lo poco que puedan darle a ella el señor Steele y el señor Pratt. Y luego tendrán un hijo todos los años. Que Dios les ayude. ¡Qué pobres serán! Tengo que pensar qué puedo darles yo para el acondicionamiento de la casa. 2 criadas y 2 hombres. Lo que dije el otro día. No. Tendrán que conformarse con una muchacha fuerte que haga todos los trabajos. Ahora la hermana de Betty ya no les sirve de nada. A la mañana siguiente el correo de 2 peniques llevó a Elinor una carta de la propia Lucy. Decía lo siguiente: Bartlett's Buildings, marzo. Confío en que mi querida señorita Dashwood sepa disculpar la libertad que me tomo al escribirle, pero sé que por la amistad que me profesa estará contenta de tener nuevas de mí y mi querido Edward, después de todos los contratiempos que últimamente hemos sufrido. No voy, por lo tanto, a excusarme más, sino que procedo a decirle que, gracias a Dios, aunque nuestras penas han sido terribles, ahora estamos los 2 muy bien y somos todo lo felices que gracias al amor que nos tenemos siempre habremos de ser. Nos hemos visto sometidos a grandes pruebas y a grandes persecuciones, pero también, al mismo tiempo, hemos quedado en deuda con muchos amigos. Con usted no con la que menos, que nos han mostrado atenciones que tanto yo como Edward, a quien he informado al respecto, recordaremos siempre con gratitud. Estoy segura de que le agradará saber, y también a la querida señora Jennings, que ayer por la tarde pasamos juntos 2 felices horas en las que él no quiso ni oír hablar de separarnos, aunque yo con firmeza y en nombre de la prudencia, tal como creí mi deber, le insistí en hacerlo. Y si hubiera dado su consentimiento, yo le habría dicho adiós en el acto. Pero él dijo que eso nunca sucedería, que nada le importaba la cólera de su madre mientras tuviera mi amor. Nuestras perspectivas no son muy halagüeñas, a decir verdad, pero debemos aguardar y esperar lo mejor. Dentro de poco se ordenará, y si de algún modo estuviera en sus manos, señorita Dashwood, recomendarle a alguien que tuviera un beneficio libre, sé que no se olvidará de nosotros, ni tampoco la querida señora Jennings, de quien espero buenas palabras con Sir John, con el señor Palmer o con cualquier otro amigo que pueda ayudarnos. La pobre Anne es una buena parte responsable de lo ocurrido, pero lo hizo para bien, y por eso no se lo reprocho. Espero que a la señora Jennings no le suponga mucho trastorno ir a hacernos una visita, y si viniera cualquier mañana sería un gran honor, y mis primos se sentirían muy orgullosos de conocerla. El papel me recuerda que debo concluir, y rogándole que le transmita mis más agradecidos y respetuosos saludos, y también a Sir John y a Lady Middleton y a sus queridos niños, cuando tenga ocasión de verlos, y muy especialmente a Marian. Quedo de usted, etc. Tan pronto terminó de leer, Elinor ultimó el que, según sus conclusiones, había sido el auténtico plan de la autora, y puso la carta en manos de la señora Jennings, la cual la leyó en voz alta con multitud de elogios y fervorosos comentarios. ¡Qué bien está! ¡Qué bien escribe! Sí, eso fue muy oportuno, eximirle del compromiso, si hubiera sido ese su deseo. Muy propio de Lucy. Pobrecita, ojalá pudiera yo conseguirle un beneficio. Mire, me llama querida señora Jennings. ¡Qué buen corazón! No hay otro igual. Muy bien, a fe mía. Esta frase tiene un giro muy bonito. Pues claro que iré a verla. No faltaría más. ¡Qué atenta! Se acuerda de todo el mundo. Gracias, querida, por enseñármela. Es una carta divina como no he visto otra en mi vida, digna de Lucy, de su cabeza y su corazón.